Esta es la radio que te escucha. Radio Ecatepec. En sintonía contigo. Hoy la lucha empieza, esa es la misión. Niñas me mandaron para tal acción. Es la chusma peor que he visto aquí. Entenderán lo que es virtud. Hombres fuertes de acción serán hoy. Muy buenos días, vecinos y vecinas. ¿Cómo están el día de hoy? Los saluda Leti. Bienvenidos a la cuarta emisión de Radio Ecatepec. Quiero recordarles que estamos ubicados en el polígono Sierra del Centro de Desarrollo Comunitario Parque Bicentenario. Hoy, para darle seguimiento a los temas anteriores, vamos a hablar sobre la importancia de generar diálogo y conducta tanto en hombres y mujeres en la concientización de valores y actitudes que permitan relacionarnos mejor. Tenemos un nuevo integrante, él es Alejandro Hernández García. Él forma parte del proyecto Promotores Sociales. Muchas gracias, Leti. Estoy aquí participando hoy por primera vez. Agradezco mucho a UNAM ProRegiones por invitarme a este espacio de diálogo. Espero poder aportar algo para todos nuestros radioescuchas. Gracias. ¡Comenzamos! Esta es la radio que te escucha. Radio Ecatepec. En sintonía contigo. Presentamos el sondeo de la semana. Radio Ecatepec te escucha. ¿Cómo debe de ser un hombre para ser masculino? Yo creo que debe de tener definidos sus principios y principalmente pues definir bien qué no es ser machista y definir los principios básicos para poder desarrollar su intelecto de cada persona. ¿Usted en su hogar cómo se visualiza? Pues yo creo que cada uno tiene su postura en el hogar, cada uno tiene su postura y pues definitivamente no es que yo sea el jefe de la casa, sino que yo tengo que ser el copartícipe de las actividades del hogar. Le agradezco mucho su atención. Gracias. ¿Cómo debe ser un hombre para ser masculino? Para ser masculino, pues yo creo aportar y tener bien a la mujer y a sus hijos. Gracias por su participación. ¿Cómo debe de ser un hombre para ser masculino? Bueno, pues digamos que en cierta forma, pues comportarse en cierta manera como nos enseñaban, por ejemplo, pues en cierto futuro así vas a trabajar para mantener a tu mujer y tienes que ser responsable y hacer ciertas cosas, saberte defender de otros chicos y así no dejarse de otras personas y pues en cierta manera pues el hombre pues tiene que ser, digamos, pues, varonil, como se dice en muchos casos. Gracias por tu participación. ¿Cómo debe de ser un hombre para ser masculino? Pues yo creo que ya vienen en los genes desde que naces y pues poco a poco como vas creciendo te vas dando cuenta de tu forma y empiezas a actuar como un hombre y quieres verte como un hombre y hablar a hombre y limpio, ¿no? Y pues ¿cómo te diré? Pues que te gustan las mujeres, ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Tú cómo vives día a día la parte de ser hombre en tu familia? Pues voy a trabajar,
pues les enseño a mis hijos cosas buenas, que no agarren vicios, que hagan su tarea, que pues cuando puedo los llevo a pasear con su madre. Y pues ¿qué más te puedo decir? ¿Cómo desempeñan tus hijos las actividades, cómo les enseñas a desempeñar esos roles del hombre y la mujer? Pues cuando que les gusten las mujeres, ¿no? Y pues no sé más, ¿qué más te digo? Que se es que ya no te puedo decir más porque pues nada más que nada que actúen como hombres, ¿no? Que no hablen como un afeminado y que se pare derecho, que se vista bien así como un hombre, y que actúe como un hombre, y a mi hija como mujer. Muchas gracias por tu atención. ¿Cómo debe de ser un hombre para ser masculino? Pues yo creo que un hombre para ser masculino o sentirse masculino debería de hacer ejercicio, o debe de hacer ejercicio, dejarse crecer la barba, el bigote y tener muchas amigas, ¿no? Y salir seguido con muchas mujeres, ¿no? Para tomar ese rol de masculinidad, ¿no? Muchas gracias por tu atención. Gracias. ¿Cómo debe de ser un hombre para ser masculino? Masculino, yo pienso que para ser masculino más que nada debemos de ayudar en los quehaceres a lo que es la esposa, ¿no? Ayudarle en todo los que es con los niños, a los quehaceres que son enseñarlos a las tareas, a valorar lo que es ahora sí que la esposa, ¿no? ¿Usted cómo desempeña ese papel en su vida diaria? Diaria, pues comprender a mi esposa, ayudarla en los quehaceres, tratar de ser diferente con ella, tratarla de apoyar en todas las cosas que uno se pueda, ¿no? Más que nada. Gracias por su participación. Radio Ecatepec te escucha. Esta es la radio que te escucha. Radio Ecatepec. En sintonía contigo. Esta noche me voy de parranda para ver si me puedo quitar una pena que traigo en el alma, que me agobia y que me hace llorar. Si me encuentro por ahí con la muerte, a lo macho no la he de temer, si su amor lo permite. Hola amigos, yo soy Rosy y hoy vamos a hablar sobre la masculinidad. La masculinidad es la cualidad de masculino que incluye la virilidad y el ser varonil, enérgico, fuerte y macho. Se observa que la masculinidad se basa en valores físicos que posteriormente se transforman en valores morales. Además, se ha sexualizado y es tratada como sinónimo de virilidad. No quiero buscapleitos en mi campamento. Perdone. Es decir, lamento que haya presenciado eso, pero ya sabe cómo son esas inquietudes de hombres. Siente ganas de matar algo, de arreglar cosas, cocinar a la intemperie. ¿Cómo te llamas? Yo... Tu oficial al mando te ha hecho una pregunta. Yo tengo un nombre y es un nombre de varón. La masculinidad está relacionada con la geometría del órgano sexual masculino. Este se usa como un instrumento para medir la virilidad y representa la masculinidad. Y está regida por la familia, la escuela, los medios de comunicación y también por la sociedad. Y les enseña explícita o implícitamente la forma en que deben pensar, sentir, actuar. Y posee un elemento clave que es el poder ser
hombre y significa tener y ejercer el poder. Pero ¿quién va a quererlo y a chiquearlo más que yo? Ahorita sí, por aquello de la ilusión de la novedad. Pero ¿qué tal si se cansa de mí y me deja abandonado y lleno de hijos? Yo nunca lo abandonaré, chatito. Eso dicen todas. Pero ¿qué tal cuando ya consiguen lo que quisieron, verdad? Entonces sí lo echan uno a la vida, nomás como quien dice desprestigiado y llevando a cuestas la cruz de su dolor. No, Cholita. A mí la mujer, la changuita que sea de mi mismo temperamento, que me sepa comprender y además ya váyase a acostar y no ande pensando en esas cosas psicalípticas. El poder asociado a la masculinidad que exige poseer algunas características, tales como ganar, ordenar, lograr objetivos y ser duros. Por otra parte, las características atribuidas al hombre que le otorgan un dominio sobre la mujer aplicado a un sentido amplio de poder también significa controlar sentimientos, emociones y necesidades afectivas para evitar la pérdida de dominio y el control sobre los otros, y también por el temor de que le atribuyan características femeninas que son absolutamente rechazadas por la sociedad. Escudo de poder. Me protejo, me protejo, me protejo. De esta forma, la masculinidad se ha transformado, ya que implica suprimir emociones, sentimientos y negar necesidades. El varón llega a temer que si demuestra sentimientos de ternura y afecto, puede transformarse nuevamente en un niño dependiente y se siente obligado a creer que la mujer le pertenece y que las relaciones con ella deben de ser más de poder que afectivas. ¿Qué hijos quieren? Ya les dije que al que entra se muere. No grites, condenada. ¿Me asustó con esa cara? Es la primera vez que una mujer le dice eso a Cruz Treviño Martínez de la Garza. Es que así está muy feo, don Cruz. De esta forma, el varón se aísla, no solo de la mujer, sino de otros hombres, porque en la medida en que la sociedad lo caracteriza al varón como una persona dura, que rechaza los afectos principalmente con personas de su mismo sexo, también como, por ejemplo, el hombre no puede llorar, debe ser fuerte, no debe mostrar sus sentimientos ante nadie y no puede tener miedo y debe ser viril. Además, son así porque tienen el rechazo y además los estereotipan con el fundamento de homosexuales. Y es por eso que ellos tienden a ser a veces agresivos o muy machos para sentirse varoniles. Y eso es para ellos la masculinidad. Vale, pues fíjense que los sigo extrañando mucho. Pues es que aquí a nadie le gusta jugar con pistolas. Y ya ve que a mí, pues me encanta jugar con la pistola, compadre. O sea, disparar, que no. Además, pues nadie trajo dominó. Y tampoco hay nada para chupar. Y aunque hubiera, compadre, pues ya ve que a mí solo me gusta chupar con usted. Tequila, compadre. Pero saliendo no se la va a acabar, compadre. La botellota que le voy a regalar. Bueno, pues ya me desahogué. Así que le mando muchos besitos a la comadre y a los ahijados. Porque somos machos, que no. Pero nada impide que los hombres adopten algunas conductas consideradas femeninas y las mujeres conductas masculinas, en la medida en que la sociedad en que viven acepte o rechace estos desafíos a las normas. Y tú, bájame.
Eso no se hace. Sí, que te quede por desgraciado. Cuando sea grande, lo voy a matar. Dices eso, el grillito no te va a volver a cantar más. Tú también te lo dices. ¿Yo? Pero yo soy hombre. Y yo también cuando crezca voy a ser hombre como tú, ¿verdad? No, hijita, tú eres mujer. No quiero, soy hombre y voy a matar gente. Y primero a este viejo cochino. Para considerarse masculinos no necesitan mostrar que le tienen miedo a nada, que son capaces de realizar cualquier actividad o tarea, que necesitan acostarse con cualquier mujer. Son características que el hombre debe mostrar y reafirmar constantemente, y que no deben mostrar sentimientos, aunque sientan la necesidad de desahogarse con algún amigo, familiar o pareja. Y somos muy machos y no nos preocupa la vida. Y no. Aunque en nuestra sociedad mexicana se espera que un hombre llegue a pensar, sentir y actuar conforme a un modelo de lo masculino, es difícil que algún hombre llegue a cumplir con todas esas exigencias. Sin embargo, cada hombre tiene la capacidad de decidir si está de acuerdo con los patrones de conducta impuestos, o bien prefiere vivir su masculinidad de manera diferente, de tal manera que no hay una, sino muchas masculinidades. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer. Esta es la radio que te escucha. Radio Ecatepec. En sintonía contigo. Cápsulas en el Foro Municipal. Buenos días, estoy con la profesora Grace en los proyectos culturales que se llevan a cabo en este foro. Ella es la profesora de dibujo. ¿Nos podrías decir, cómo es tu proyecto? Mi proyecto es, por medio del dibujo, hacer que las personas convivan entre ellos, que no haya mucha violencia, que no se critiquen, que sean amigos, que hagan mucha amistad por medio de los dibujos. No importa lo que dibujen, puede ser un superhéroe, puede ser algo de paz. El chiste es que el dibujo ayude a promover la convivencia. ¿Tú crees que con el dibujo los niños puedan prevenir un poco de violencia en su hogar? Pues no prevenirla, pero sí pueden distraerse de toda la violencia que nos rodea. ¿Tú qué materiales usas en cada dibujo que haces? Los materiales son muy diversos, puede ser desde lápiz, crayolas, Prismacolor, hasta pincel, acuarela, etc. Todo tipo de, ¿cómo se llama? De pintura usas, acuarela, lápiz, carboncillo, color de madera, tinta, con agua, también se puede mezclar. Pueden mezclar todos los artículos de dibujo para crear algo. ¿En cuáles talleres estás tú dando tus clases? Estoy en Bicentenario y en Parroquia. Bien la dirección, no me la sé. Pero ahí es donde estoy dando los talleres tanto para jóvenes, para niños y adultos. Muchas gracias. No hay de qué, eso nomás de papa. Esta es la radio que te escucha. Radio Ecatepec. En sintonía contigo. La entrevista de Radio Ecatepec. I've been told when a boy kisses a girl, take
a trip around the world. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Yes, you say you do. Amigos, hoy tenemos un tema el cual se llama la construcción social de la masculinidad. Este tema lo hemos enfocado precisamente porque queremos ver los rasgos a partir del cual surgen los roles en la familia y enfocados principalmente a generar ese diálogo entre mujeres y hombres para como lo mencioné anteriormente, tener una mejor relación tanto en nuestra familia como en los medios de trabajo donde nosotros participemos. Entonces vamos a tener una entrevista con el licenciado Daniel Villagrán. Él es psicólogo clínico y coordinador de los proyectos Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Divulgación y Fomento de los Derechos Infantiles del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, PRONAPTED, en Ecatepec. Asimismo participa en los proyectos Apoyo al Embarazo Juvenil y Prevención de la Violencia contra las Mujeres del mismo programa. Además es cofundador del Instituto Arbos, que se especializa en la atención a niños, familias y su vínculo con la educación escolarizada. Él cuenta con experiencia en trabajo de campo en escuelas del nivel preescolar, primaria y secundaria. Buenos días, licenciado Daniel. Muy buenos días, gracias por la invitación, Leti. Bueno, tú nos puedes hablar para enfocar este tema desde cuáles son los estereotipos que se le enseñan tanto al hombre y a la mujer desde pequeños. Bueno, ya mucho se ha hablado respecto de que hay una tendencia en México y en muchos otros países también, pero específicamente en México, en donde los hombres tienen que demostrar una virilidad exacerbada. Y por otro lado, a las mujeres está este estereotipo en donde ellas tienen que ser buenas, recatadas, lindas, sumisas, ¿no? Incluso. Me parece que las cosas no son tan simples como las digo ahora, pero me parece que a grandes rasgos ese sería como el estereotipo. Por otro lado, hay un estereotipo de como de el mexicano, el charro, pistolero, que infiel, mujeriego, borracho, ¿no? Parrandero. Y por otro lado, quizá una mujer que está con un hombre así y que una de dos, o es una mujer sumisa o es una Sara García, es decir, ¿cómo decirlo? Una jefa de un matriarcado, ¿no? Me parece que son como los estereotipos sociales que ahora me vienen a la mente y que me parece que están muy, muy, muy difundidos en nuestro imaginario colectivo. Okay. En la visión masculino-femenino sobre el género, ¿qué nos puedes decir relativamente a esta parte en donde asocian, por ejemplo, que una mujer desde pequeña use ciertos colores, ciertas actitudes, y el hombre igual que no viste de cierta forma, también se le catalogue de otra forma? ¿Cómo surge la educación en los padres y la idea de educar sobre lo femenino, lo masculino? Bueno, aquí me parece que hay varios puntos que se pueden tocar, porque me parece que es necesaria hacer una diferenciación sexual, que la educación esté normada por una diferenciación sexual es muy importante, porque los niños muy pequeños que no pueden identificarse con su propio sexo, son niños que están en riesgo de generar psicosis, o algunos otros dicen autismo, porque es cuando los niños se pueden apropiar de su propio cuerpo, y eso significa también asumir su propia sexualidad a su edad, que esto tiene ya sus particularidades. Es decir, esto es importante. Ahora, lo que me parece que es riesgoso es asumir que lo femenino es el color rosa y lo masculino es el color azul. Es decir,
hay características que son femeninas y que son masculinas, o que tradicionalmente han sido femeninas y tradicionalmente han sido masculinas, pero esto no quiere decir que un color haga toda una construcción social de un género. Lo que me parece, por consecuencia, aún más grave, es que estas construcciones sociales tienen una implicación económica, una implicación laboral. Es decir, lo grave aquí es más bien qué se supone que tiene que hacer la mujer o las mujeres en una sociedad para funcionar y qué se supone que tienen que hacer los hombres para funcionar en una sociedad. En este sentido, se ha tradicionalmente destinado las labores domésticas para las mujeres y las labores fuera de casa para los hombres. Es ahí cuando me parece que esto de las nuevas masculinidades toma un acierto, un giro. Okay. Licenciado, no sé si usted haya escuchado, haya leído un poco sobre el caso del niño en Sonora, el niño que quería, o según así lo manifestaba su mamá, llevar el cabello largo a la escuela, pero no se lo permitían las autoridades de la escuela. ¿Qué opinión le genera a usted ese caso? Recién me enteré de este caso. Son cosas que en lo personal me parecen que son rezagos de la educación militarizada, ¿no? Es decir, el cabello corto, el cabello casquete corto, era porque inicialmente la educación tenía que ver con una formación castrense, ¿no? Lo dice el himno nacional, un soldado en cada hijo de Dios. Entonces, cada uno de nosotros somos, o éramos, no sé si todavía, yo no me considero así, pero de acuerdo a nuestro himno nacional, somos un soldado en potencia, ¿no? Entonces, tiene que haber educación militarizada. Pero aquí hay que notar que si un niño puede llevar el cabello largo, un niño, varón, a la escuela, no solo se pone en duda si el pequeño, si la autoridad de la escuela, se pone en duda también que los niños tengan que hacer honores a la bandera lunes, porque esto también es una formación militarizada, y se pone en duda que los niños tengan que avanzar en fila al salón, y se pone en duda que la última palabra la tiene el docente frente a clase. Esto, es decir, me parece que las autoridades notan que ahí hay algo delicado que no está tan bueno que se pierda para ellos. Yo leyendo en las redes sociales y en la nota que se pasó por todo Facebook y Twitter, leía y veía dentro de los comentarios que ponían las personas, los usuarios de redes sociales, sobre todo esta idea de romper, de que si el niño no cumplía con esas reglas, después íbamos a generar delincuentes, asociando el cabello largo con la delincuencia, o el no cumplir esa norma con una cuestión de delincuencia. Cuando yo lo veo desde esta perspectiva, pues, bueno, si las mujeres pueden llevar el cabello largo, no habría por qué no podría llevarlo largo. Al final del día, salvo que fuera por un caso de salud, en este caso piojos o alguna liendre o algo así, pues sería necesario cortar el cabello. Entonces, ¿cómo hacer para que estas personas, para que se pueda reeducar a la gente? ¿A través de qué? ¿Cómo lo haríamos? ¿Y qué propondrías tú? Esa es una pregunta muy difícil y de una responsabilidad muy grande. Yo no sabría cómo reeducar a la gente, porque además me parece que la postura con la que siempre he trabajado es respetar que todos somos adultos. Y esto también implica respetar que ellos, las personas que piensan diferente a mí, diferente a nosotros, tienen tanto derecho a expresar su opinión y a pensar que así son las cosas como nosotros. Y en ese sentido, yo no pensaría que hay nada que reeducar en ellos. Me parece que hay mucha más oportunidad en las nuevas generaciones. Pero de adulto a adulto, y esto es riesgoso, como lo digo, porque es como pensar que sí, a los niños que no son nuestros también les podemos enseñar cosas diferentes. Sí lo creo así, pero también me parece que esos niños también tienen padres, y sus padres probablemente piensan de una manera diferente a nosotros, y eso también tiene que respetarse. El punto es aquí, que es como la cuestión en la democracia. El demócrata
puede respetar al autoritario, pero el autoritario no puede respetar al demócrata. Entonces, siempre hay una desventaja entre los que tienen una postura democrática. Yo creo que ellos tienen tanto derecho a pensar que los niños no deben usar el pelo largo, pero entonces yo exijo que me dejen a mí usar el pelo largo, siendo varón, ¿no? Pero ellos, digamos, probablemente no están tan de acuerdo con esa flexibilidad de opiniones. Me parece que no sabría qué se puede hacer directamente con eso. Es una cuestión social que no tiene una solución fácil y que no puede obligarse tampoco a las personas a pensar de forma distinta. Pero sí pueden haber leyes que impongan derechos sobre las personas. Nadie debería tener derecho de discriminar a otra persona por su físico, por su forma de vestirse, por su forma de arreglarse el cabello. Me parece que eso sí atenta en contra de los derechos individuales. No sé, sería solo eso, exigir el respeto democrático de los derechos humanos. Aquí me surge una duda, por ejemplo, me surge una duda aquí porque cuando hay una disciplina y se tiene que seguir reglas, es parte de esa disciplina el que todos la sigan, o es también, como dice, es una forma de infringir los derechos sobre otra persona. La cuestión de la disciplina es una piedra en el zapato en México, porque en México, si ustedes se dan cuenta, si hay algo que no hay, es orden. En México siempre hay una manera de hacer las cosas, siempre hay otra manera, ¿no? Y esto tiene que ver directamente con una organización, con una estructuración social, familiar, porque ¿quién es el que está burlado como figura, digámoslo, introyectada en ese retorcimiento de las leyes? ¿Quién encarna las leyes en una familia, por ejemplo? Me parece que los que encarnan las leyes son los padres, pero específicamente el padre. Esto desde una postura más bien psicoanalítica. Y es el padre del que siempre se burla uno en este darle la vuelta a las leyes. En ese sentido, la disciplina es un problema en México, pero también es una causa de muchos conflictos. Es decir, cuando la disciplina es impuesta, y es impuesta sobre todo por una figura que no tiene autoridad, esto solo genera mayor rebeldía. En las familias, ¿cómo es posible que un padre tenga autoridad? Esto es una pregunta que solemos hacer en los talleres, y la única manera para que un padre pueda tener autoridad es cuando la madre le otorga la autoridad. Entonces estamos de nuevo en un tema de género. Esta cuestión de la disciplina, la cuestión del orden, tiene que ver con una cuestión de género dentro de las familias, dentro de las parejas, y donde los padres no pueden acceder a los hijos e imponer, o más que imponer, transmitir el orden, transmitir la ley, si las madres no lo permiten, porque tradicionalmente hay un enojo de hombres a mujeres y viceversa en nuestra sociedad. Hablando de lo que comentabas respecto a las reglas y que México sería un país bastante indisciplinado, por así decirlo, me suena mucho a la idea de la democracia, ¿no? Me parece que ahorita que hablabas en cuestión de la familia, el problema, desde mi perspectiva, tendría que ver mucho con el poder llegar a acuerdos más que a reglas, más que tener normas externas, sino hacer normas, más bien llegar a acuerdos que todos puedan cumplir, porque todos están llegando a ese acuerdo. Me parece que desde ese punto el problema, y es un problema general y que creo que parte de la familia, es que en México no hay democracia y que no puede haber un diálogo entre familia, y mucho menos va a haber un diálogo entre ciudadanos. Entonces, me parece que es muy interesante lo que tú postulas desde la teoría del psicoanálisis, porque justo ahorita reflexionando un poco, pues sí, el padre tiende solamente a tener la autoridad a través de lo que la madre le ha dado.
la madre en realidad es quien es la gestora de todo lo que pasa en la familia, y es ahí una cuestión de género, ¿verdad? Bueno, hasta donde yo tengo entendido. Claro. Y entonces, bueno, decías, no se puede reeducar. Y no habría que apostarle a los niños o habría que apostarle a otras cosas. Yo creo que la sensibilización, ¿no? Yo creo que por ahí podría ir el aspecto de ir cambiando un poco esta situación. Y bueno, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué haces en tus proyectos? Bueno, si nos pudieras platicar un poco para saber pues, un poco más de ti y un poco más de lo que tu organización o tú haces en este programa. Bueno, en relación a esto, y retomando esta cuestión de la reeducación, me parece que nosotros cuando hacemos talleres no reeducamos, nosotros trabajamos con la perspectiva de sistémica y hacemos sobre todo, o intentamos hacer movimientos de constelaciones familiares, en donde ahí el asunto está revelar la dinámica oculta detrás de un conflicto. En ese sentido ahí no hay nada que educar y no hay nada que, resolver. Lo único que hacemos es tratar de mostrar cuáles son las dinámicas ocultas que están operando dentro de un conflicto, y si las personas desean dar un paso hacia la solución, es ganancia para todos. Pero si las personas no pueden o no quieren dar el paso, porque ocurren las dos, a menudo alguien quiere pero no puede, y a veces alguien puede pero no quiere. Por eso es tan valioso el nombre de tu organización. Sí. Yo quiero, yo puedo, porque se conjunta un dúo poderoso para lograr soluciones. Pero no siempre es así. No siempre, las personas no siempre estamos listas para hacer un cambio por alguna de esas dos razones. Y lo que sí estamos seguros es que una vez que se ha visto la dinámica oculta de una situación, eso ya no te deja. Entonces, a lo mejor ahorita no, pero en 2 años, 5 años, eso tiene efectos. Y eso yo lo he podido ver en carne propia y desde fuera. ¿Qué papel debe de tomar el hombre en la equidad de género, hablando de este tema, en esa, cómo poder llevar a cabo, pues donde ese diálogo para que él también, pues tenga esa certeza de poder involucrarse más en actividades que no lo agredan su perspectiva de masculinidad? Justamente el tema de las nuevas masculinidades se plantean a partir de cómo incluir a los varones en esta perspectiva, en este discurso de género, en este discurso de equidad o de igualdad de género. Ya nos comentaba, es diferente. Porque quizá desde siempre la perspectiva de género está tomada por así decirlo, por el bando de las mujeres. Y en ese sentido hay todo un discurso en cuál es la situación de las mujeres, o cuestionarse o preguntarse qué pasa con las mujeres. Y pareciera que, por un lado, los hombres no habíamos tenido necesidad de cuestionarnos qué era ser hombre hasta ahora, ¿no? Si se dan cuenta, y esto lo dice un teórico francés, Lacan, dice: la pregunta de Occidente es ¿qué es la mujer? Es la gran pregunta, ¿qué es la mujer? Y pareciera que, no sé si esto es verdad, pero es lo que dice él, pero pareciera, eso sí, que los hombres nunca hemos tenido necesidad de cuestionarnos, ¿no? Y todo esto, esta cuestión que algunos dicen que son policías del lenguaje, tienes que decir nosotros y nosotras, ¿no? Niñas y niños, ¿no? Pero noten que ahí en el lenguaje hay una cuestión donde los hombres no tenemos que cuestionarnos, los hombres estamos siempre incluidos, ¿no? Ya llegamos nosotros, pero no decimos ya llegamos nosotras. O sea, si hay un solo hombre, ya somos nosotros, ¿no? Todos los demás, las mujeres. Pues son cosas que hemos introyectado. Los hombres no hemos tenido que cuestionarnos hasta ahora, porque hasta hace poco las mujeres, por lo menos en México, si no estaban casadas o si no
tenían un hombre que las representara legalmente, no podían hacer muchas cosas, ¿no? No podían tener cuentas bancarias, no podían trabajar, no podían estudiar hasta hace un tiempo, y ahora esto no es así. Y entonces, cuando las mujeres empiezan a tener toda esta participación en la vida pública, entonces sí, los hombres empiezan a cuestionarse, o tenemos la necesidad de cuestionarnos cuál es nuestro nuevo lugar. Porque ahora, antes los hombres éramos necesarios forzosamente, pasara lo que pasara. Pero ahora, una mujer puede trabajar y educar a sus hijos, sin necesidad de que su pareja o el padre de esos hijos esté ahí presente. Naturalmente es más fácil si está presente, pero hemos visto una y otra vez muchos casos de mujeres que lo logran solas. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuál es el lugar de los hombres? ¿Cuál es el lugar de los padres? ¿Cuál es el lugar de las parejas varones en esta sociedad? Y esa pregunta me parece que aún no está del todo, no tiene una conclusión aún. Y mientras no tenga una conclusión, quiere decir que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando. Pero me parece que sobre todo hay una cuestión de mostrar nuestra necesidad, nuestra presencia en las familias, en donde podemos ver que las familias que están mejores son las familias en donde los padres tienen entrada, los padres tienen un buen lugar. En general, cuando las familias están bien es cuando todos tienen un buen lugar, todos tienen un lugar que es respetado, valorado, y nadie está excluido, que es algo muy frecuente, que se excluya a alguien o alguien no tenga tanto valor. No le hagas caso a tu papá, está loco, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, un hombre puede educar él a partir de que ya desde niño se le enseñó cierto papel que debe de llevar, por ejemplo, el papel económico únicamente, que lo vio representado por su padre también. Entonces, ¿cómo se logra hacer que se cambie esas formas, quizá de que el hombre solamente es el sostén económico? Esto es algo muy, muy curioso porque todo este discurso de género va en relación a empoderar a las mujeres. Entonces, todo el tiempo se habla de cómo hacerle para que las mujeres consigan mejores trabajos o condiciones en donde puedan competir de igual a igual con los hombres por salarios, por puestos, pese a que las mujeres tienen condiciones diferentes, como por ejemplo que si tienen un bebé en el vientre, van a tener que aplazar mucho más el tiempo de vuelta a la vida laboral que los varones, ¿no? En otros países no es así, en otros países este tiempo que se le da a las mujeres para pasar el tiempo con sus hijos recién nacidos, se los dan también a los varones. Es algo que no pasa acá, ¿no? Por una condición social diferente. Pero volviendo a la pregunta, hay una encuesta que hizo INEGI en donde se pregunta a las mujeres qué tan en desacuerdo están con roles tradicionales que las desempodera, por así decirlo. Como por ejemplo, las mujeres no tienen derecho a trabajar, o las mujeres están obligadas a tener relaciones sexuales con sus parejas, este tipo de preguntas. Y la mayoría están en desacuerdo, ¿no? Y es como un consenso general. Las mujeres han introyectado muy bien esto, no es cierto. Pero hay una pregunta, por ejemplo, que les hacen a las mujeres y es, ¿los varones tienen la obligación de asumir todos los gastos de su familia? Y ahí sí, no todas están en desacuerdo. Entonces vemos que ¿dónde está la necesidad de incluir a mujeres y a hombres en este discurso? Vemos que no es solamente que se ha trabajado bastante bien del lado de las mujeres, pero que del lado de la masculinidad hay todavía un hueco, un bache, porque si un hombre se queda en casa a cuidar a los hijos y la mujer sale a ganar dinero, es muy mal visto, ¿no? Y por otro lado, en el fondo también habría que quizá hacer un ejercicio de honestidad, en donde yo no lo digo, lo dicen psicoanalistas mujeres, terapeutas sistémicas mujeres,
donde dicen, es que las mujeres queremos hombres fuertes, no queremos hombres débiles. Dice, solamente las, las feministas recalcitrantes quieren hombres débiles, ¿no? Es decir, pues, estas mujeres que se devoran a los hombres, ¿no? Yo agregaría que los hombres también queremos mujeres fuertes, ¿no? Eso también es cierto. También es cierto que muchos hombres no quieren mujeres fuertes. La fuerza no está peleada con lo femenino o lo masculino, hay una fuerza muy grande en lo femenino. Y hay también una debilidad muy grande, perdón, en lo masculino que también es importante reconocer. Ancestralmente al hombre le da miedo lo femenino, porque es justo eso que nos haría débiles y que nos impediría salir al mundo a buscar el alimento para la familia. Esto tradicionalmente, ancestralmente. Y las mujeres que tienen esta sensibilidad de preocuparse por los bebés, los hombres anteriormente, en la antigüedad, no tenían tiempo para eso. Y si se tocaban el corazón, no podían salir a cazar y matar un animal y llevárselo a comer a su familia. ¿Me explico? Entonces, no sé si realmente hayamos podido cuestionarnos lo suficiente sobre cuál es el rol de los varones, de la masculinidad. Me parece que aún hay muchísimo que hacer ahí y me parece que hay una crisis en este momento respecto de la masculinidad que comienza a tomar forma, donde los hombres podemos aceptar trabajar con las mujeres. Evidentemente para nosotros que estamos aquí eso es, pues claro, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero no era así hasta hace muy poco. O sea, todavía hay sectores en donde las mujeres están prohibidas, ¿no? El fútbol las mujeres les empiezan a prestar atención a los torneos femeninos de fútbol. Pero no, ¿por qué no se ha permitido el fútbol mixto, por ejemplo? ¿Cuál es el problema, no? Por ejemplo, ¿por qué no puede haber sacerdotes mujeres, ¿no? En este sentido, ¿qué papel tienen los medios de comunicación? ¿Refuerzan la visión sobre estos roles? Totalmente. Uno puede hacer un estudio, uno puede poner una telenovela y puede contar cuántos segundos han pasado entre que violentan a una mujer y entre que violentan a otra mujer o a esa misma. Y esta violencia es de entre mujeres y de hombres a mujeres. Es alarmante. Las telenovelas son los grandes promotores de roles sociales. ¿No? En las telenovelas vemos cómo los adinerados se pelean por las mujeres, ¿no? Y aplastan a los otros con su poder. Y rara vez salen trabajando, por cierto. Uno nunca sabe qué hacen realmente. Solo tienen ahí un despacho, una oficina, y de pronto los interrumpen y tienen un drama y tienen que salir a ver qué pasa, y pasan 5 capítulos y vuelven a aparecer en el despacho, quién sabe haciendo qué. Y estos roles, estas figuras, nadie puede decir que no tienen efecto en la sociedad. Pero es como el huevo y la gallina. Son esos roles los que la gente consume y por eso ellos los generan, o son ellos los que generan esos roles y la gente los consume porque no hay de otra. Hay intentos, recuerdo un intento italiano que se hizo de que se podía hacer televisión en serio con cuestiones políticas, sociales que nos interesan a todos y con mucho rating. Tal vez en este sentido, bueno, hablando ya de el educar, tal vez la forma a veces en que se lleva a cabo, muchas veces también es porque los padres se encuentran trabajando y dejan abiertamente a que los hijos vean la televisión. Y en ese sentido no practican ya con sus hijos, entonces ¿quién es ahí el que está educando? A veces se puede generar esa educación a veces por los medios de comunicación. Sí, no sé si la palabra sea educar, porque a veces, no sé, creo que sí tienes razón, creo que los padres
tendrían esta labor de transmitir qué es lo que cree su familia. A veces, por ejemplo, en algunas pláticas, algunos padres de familia nos dicen, ¿cómo decirle a mi hijo, cómo hablarles de la homosexualidad? Porque lo que les da miedo es hablarles de eso y que se vuelvan homosexuales. En el caso es que, por ejemplo, un padre de familia nos contaba que en el metro vio iba con su hijo y vio a dos hombres besándose. Y el niño alarmado le preguntaba, papá, ¿pero por qué se besan si los hombres no se besan? Y él decía, ¿cómo le hablo de eso? Bueno, le decía, ¿qué cree la familia? ¿Qué postura tiene la familia ante eso? No, bueno, nosotros creemos que está bien si ellos se besan, pero a nosotros no nos gustaría que él hiciera eso. Pues dígale eso, ¿no? Dígale, nosotros respetamos que otras personas lo hagan, pero a nosotros no nos gustaría que tú lo hicieras. Si lo hace o no, lamentablemente no va a importar si le parece bien al padre o no. Entonces, lo que puede hacer de todos modos es transmitir lo que cree la familia. Lo otro va a ser inevitable. Gracias. En todo esto, todas las preguntas que te hizo mi compañera, ha entrado alguno. Yo he rescatado la cuestión laboral, ¿no? Hablabas de la casa. Y cómo estas relaciones de producción, hablando en términos marxistas, han permitido esos cambios. Porque, bueno, hablabas de la casa y decías, bueno, es que el varón no tenía la oportunidad de estar en casa, porque tenía que ir a cazar. Sin embargo, estas relaciones han cambiado y en el siglo XXI las cosas son completamente distintas. Para empezar, los sueldos ya no alcanzan. Las mujeres y los hombres han tenido que salir a trabajar y entonces aquí ha habido un hueco, que yo creo que es ahí donde se ha empezado a cuestionar el papel del hombre, primero desde las mujeres y después desde los hombres. Primero porque las mujeres dijeron, bueno, ahora estoy en el espacio público y ahora necesito más tiempo porque no puedo solo ir a trabajar, regresar y todavía hacer de comer. Y desde ahí empezó un problema, ¿no? Y después los hombres, al decir, bueno, ¿y ahora cuál va a ser mi papel? Porque ahora mi dinámica es distinta. Mi mujer ya no está ahí. Mi mujer ya se fue. Y mis hijos, como comentaba la compañera, ya están, pues, no, como decías, no sabemos si sería la palabra educar, pero alguien está tomando ese papel que antes era de la mamá. Entonces, ¿qué papel tan importante es el factor de la economía? ¿Y cómo ha atravesado todo esto para que los hombres y las mujeres necesiten repensarse? Entonces, bueno, a mí se me hizo muy interesante lo que tú comentabas en este momento y se me hace muy atractivo verlo desde ahí, desde la parte económica y cómo el capitalismo ha impulsado a que se desintegren estos organismos y qué tanto afectará en el futuro a la familia. Eso me gustaría que me digas. Es que el asunto aquí es que estamos hablando específicamente de explotación. La explotación específicamente se toma como la apropiación de un valor. Es decir, yo tengo una empresa, esto es supongando, o sea, un supuesto. Yo tengo una empresa y yo genero, voy a decirlo, yo genero tornillos y genero 10 tornillos por hora. Y entonces yo le pago a alguien para que trabaje 8 horas y genere en cada hora 10 tornillos. Pero ¿qué pasa si yo mejoro la producción? Entonces yo empiezo a generar más tornillos, pero como al trabajador le pago solamente una jornada laboral, entonces todo ese valor que se genera, todo ese excedente, me lo quedo yo. Exactamente, esa es la llamada plusvalía. Esa apropiación del valor es la explotación. Y en ese sentido, hay también una explotación o una apropiación del valor del género. Porque es muy curioso, tú das en el clavo, porque todo esto hay una cuestión de género que está atravesada por el modelo social económico, porque ¿quién nos puede explicar que las labores asociadas, directamente vinculadas a labores domésticas, se pagan mucho menos que labores tradicionalmente asociadas a los varones? ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar por qué la mujer que hace el aseo gana menos que alguien que tiene un doctorado? No hay razón para que eso se hace. No hay razón. Porque nadie me puede decir que alguien
que un doctor en sociología, en psicología, en historia, aporta más que una mujer que limpia una casa. Yo no encuentro explicación lógica, excepto para, a menos que esto sirva para sostener toda una dinámica social, económica, entonces sí, ahí sí tiene sentido. Pero racionalmente esto no tiene ningún sentido, porque entonces este es el problema. Tradicionalmente una mujer que está en casa se dice que no trabaja. Bueno, pero si uno se pusiera las jornadas laborales que tienen, de atender a los niños, de hacer la comida, de limpiar la casa, uno diría, ¿de veras no trabaja? Ese es el problema. El problema es que no está remunerado. Y de nuevo, ¿quién me puede explicar por qué eso no está remunerado? ¿Y por qué manejar un taxi sí? ¿Por qué patear la pelota durante 2 horas está tan bien remunerado? ¿Y por qué las enfermeras tienen las jornadas laborales que tienen, que son labores tradicionalmente destinadas a las mujeres? ¿No? O sea, no hay razón de ser. Ahí entraría la cuestión social, ¿no? El valor que socialmente se le da a algo. Yo me cuestionaba lo mismo en cuestión del fútbol o en cuestión de un artista, ¿no? Solo se para y canta 5 horas y gana millones de pesos. O solo juega un partido y gana millones de pesos. Y como tú lo comentas, una madre de familia que tiene que pararse temprano porque tiene que ir por la leche. Tiene que regresar y alistar al niño para llevarlo a la escuela. Tiene que regresar a su casa y hacer de comer. Atenderlos cuando regresen y atender al marido. Limpiar su casa. Lavar la ropa. Bueno, N cantidad de actividades. Y el valor que se les da incluso, y los mismos hombres de la mayor parte del país, cuando les preguntan, bueno, ¿y eso tiene valor? Y dicen no, porque nunca lo han hecho, o porque nunca han tenido la responsabilidad de hacerlo. En el momento en el cual lo hacen y saben que hay un trabajo, entonces ahí es cuando las cosas cambian. Exactamente, ese es lo grave. Las mujeres tradicionalmente hacen este tipo de labores, pero con el terrible discurso de que ellas no trabajan. Esa es la apropiación de valor de la que no nos hemos todavía hecho cargo. Porque, por ejemplo, hay muchas posturas laboristas, por ejemplo, que intentan hacerse cargo de la explotación laboral, pero hay toda una explotación de género que no logra no logra responsabilizarse de esta parte en donde las labores asociadas a lo que las mujeres han hecho tradicionalmente está mucho menos valorado. Por ejemplo, tengo un amigo que es hijo de una mexicana y un danés, y él estuvo un tiempo viviendo en Dinamarca, y esto es probablemente cualquiera que tenga amigos en Canadá o en países nórdicos sobre todo, a uno le sorprende mucho que allá, por ejemplo, las personas que trabajan en lugares como Walmart o en un café o limpiando, lo que gana no es tan diferente a quien está en un trabajo de oficina, y además no hay vergüenza de hacerlo. En México, si uno trapea para vivir, es vergonzoso. Pero hay todo un discurso del que no nos hemos hecho cargo, porque además, insisto, yo creo que de fondo hay una cuestión de género. Bueno, como conclusión, ¿cómo podemos abordar entonces para que se generen estas nuevas masculinidades? Y si nos podrías decir también cómo se representan más allá estas nuevas masculinidades para que todos estemos centrados en este tema. Precisamente es como dices, a veces no sabemos si es de dónde surgió todo, del huevo o la gallina, ¿no? Entonces sí, para saber, pero sí ubicarnos en ese aspecto de generarlo. ¿Cómo generarlo? Bueno, aquí volvemos a la ironía. Me parece que específicamente en México, el camino para generar nuevas masculinidades y para lograr una reconciliación aquí donde hay un lazo roto entre hombres y mujeres, está en que las mujeres puedan volver a confiar en los hombres y puedan darles un lugar digno, un lugar con valor en las familias, porque los hombres muy a menudo no pueden hacerse cargo de sus hijos porque las mujeres no los dejan. Suena fuerte decirlo así, pero es comprensible
porque después de tantos años de abusos y de excesos por parte de los hombres, las mujeres reaccionan de esta manera, como vengando a su género. Y entonces ahora la cantidad de mamás que acuden al consultorio para decir, es que yo educo a mi hijo bien toda la semana y el fin de semana mi marido o mi esposo o el papá del niño echa a perder todo lo que yo trabajé con él en la semana. Es decir, él no tiene derecho a transmitir lo que él pueda dar. Puede ser una mala educación para los ojos de la madre, pero él tiene derecho a transmitir eso. Entonces, me parece que la única manera por ejemplo, en este conflicto, es que los niños puedan volver a vincularse con sus padres. Y en la medida en que pueden vincularse con sus padres, pueden respetar a las mujeres. Un varón, así lo dice Bert Hellinger, un varón que es hijo de su padre puede respetar a las mujeres. Y cuando una niña es hija afiliada a su propia madre, puede respetar a los hombres. Es cuando el varón, por ejemplo, está demasiado pegado a la mamá y la hija demasiado pegado al papá, es que no puede respetar al otro género. Oye, me parece algo muy central lo que dijiste, pero precisamente yo creo que aquí se tiene que construir el diálogo como pareja antes de educar a los hijos, ¿no? Porque finalmente a veces llegas a ese papel ya representando una madre, un padre, y no tuviste ese diálogo con tu pareja, entonces en esos acuerdos siempre va a haber discusiones, que porque tú le enseñas esto, que porque yo le enseño. Entonces es muy central esta parte de diálogo como pareja en cómo vamos a ser esos padres, ¿no? Precisamente visualizar esa parte, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de cómo generar ese diálogo desde antes, precisamente para no generar esas discusiones después? Es que el asunto está justamente en eso. Puede haber discusiones, puede haber posturas diferentes, pero el problema está cuando se hace una alianza entre uno de los padres y uno de los hijos. Ahí ya está todo quebrado. Cuando el bloque común es el de los padres y somos nosotros dos contra estos chamacos latosos, ahí no hay problema, porque por mucho que haya diferencias, uno va a poder respetar al otro, a la pareja, y entonces los niños van a estar bien, porque eso es un buen lugar. Cuando los padres están unidos, a pesar de las dificultades que tengan, pero que pueden respetar que el otro es diferente, que su familia, que parece una familia de locos, es diferente, porque nuestra familia vista desde fuera también parece de locos, ¿no? Ese es el asunto, que los padres no hagan vínculos, no hagan alianzas con los hijos, sino con sus parejas. Muchas gracias. Yo ahorita me surgió una duda. Hemos estado hablando de masculinidades y de nuevas masculinidades. Sin embargo, si yo fuera un escucha normal, bueno, no normal, si yo fuera una escucha de los que están allá afuera, perdón por la palabra normal, ¿qué es la masculinidad? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de nuevas masculinidades? Digo, para que quede más claro, hemos estado hablando todo el tiempo de ello, pero no hemos definido qué es eso de lo que estamos hablando. Y me gustaría que nos comentaras, tú que eres el especialista, para que nos quedara claros a todos los escuchas. Bueno, precisamente me parece que el asunto de qué es lo masculino es algo que nos tenemos que sentar a discutir. Esto es como el bienestar, ¿no? Nadie nos puede venir a decir qué es el bienestar. Si un político, un erudito o quien sea nos viene a decir qué es el bienestar, estamos en un error, porque el bienestar es algo que nosotros como comunidad nos juntamos a discutir cómo es estar bien. Eso es el bienestar. Entonces, nosotros como comunidad necesitamos sentarnos a discutir qué valores nos hacen hombres. Por ejemplo, yo veía un programa en televisión de paga, una ocasión en donde unos personas bien intencionadas iban con tribus africanas a enseñarles que ya no cazaran a los animales, a los leones, porque estaban en extinción, ¿no? Y entonces decían, pero es que a mí cazar un león me hace sentirme hombre, viril, ¿no? Entonces les enseñaban que si lo siguen haciendo, los leones iban a acabar y nunca más iban a poder hacer este ritual de paso de la niñez a la adultez. Y bueno, entendieron que si lo hacían, que si seguían así iban a acabar los leones. Y al final recuerdo mucho que un comentario de un hombre
decía, es que ahora yo, defendiendo a los leones, me siento más hombre que matándolos. Es un ejemplo burdo, ¿no? O quién sabe que sí es tan burdo. Pero el asunto es que tradicionalmente ser hombre para mí significaba beberme las botellas de una fiesta y hasta que no quedara ni una gota de alcohol en el mundo. Eso me hacía hombre, ¿no? ¿Qué pasó, compadre? ¿Bebas esta? Claro que sí, compadre, ¿no? Y ahora a lo mejor la construcción de la masculinidad tiene que ver con que para mí ser hombre significa llegar todos los días, ¿no? Después de haber trabajado y saludar a mi familia, a mi mujer, a mis hijos. Eso me hace hombre. Antes a lo mejor me hacía más hombre tener 3 mujeres. Hoy a lo mejor me implica mucho más valor comprometerme con una sola. O con mis hijos, o no sé, ¿no? O con mi comunidad, ¿no? Me va a hacer muy hombre estar al tanto de los problemas de mis vecinos y llegar a soluciones. Es decir, la masculinidad no es algo que esté sentado, no es algo que esté dicho, es algo que tenemos que construir. Y las nuevas masculinidades hacen referencia a qué valores dentro de lo masculino nos harían estar mejor como comunidad, como sociedad. Entonces hay que discutir también cuál es el bienestar. Eso es algo fundamental. Pues les damos gracias a los dos por su participación y vamos a cerrar este tema como lo dices tú, que asumamos finalmente un compromiso con la sociedad, finalmente en generar esa nueva conducta a partir finalmente de esa postura, de ver esa postura no solamente para mí, de lo que yo quiero, sino también cómo lo quiero reflejar para el bienestar de los demás, ¿no? Lo masculino, bueno, así como lo hablaron y lo estuvieron determinando, es para generar algo mejor para la sociedad y no una postura donde yo asuma, bueno, la idea de que es algo para verme ante los demás, ¿no? Sino mejor el solucionar porque en esta postura todos debemos de ubicarnos finalmente como mujeres, como hombres, para generar una mejor relación y acuerdos donde nos permitan ser mejores seres humanos. La entrevista de Radio Ecatepec. Eso es todo por hoy, amigos. Recuerda que estamos en contacto en www.ecatepecnosmuevelapaz.org, en Facebook en Ecatepec nos mueve la paz y en Twitter en @pionapred-ecatep. Los saluda Leticia y bueno, pues les agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Y bueno, también para continuar y para hacer esto mucho más interesante, tendremos una trivia donde nuestros radioescuchas podrán obtener algún obsequio siempre y cuando contesten un par de sencillas preguntas. La primera es, ¿cuántos polígonos de atención prioritaria tiene el Pronapred en Ecatepec? Esa es la primera. La segunda, menciona el polígono desde donde se hace Radio Ecatepec. Estas preguntas deben ser contestadas el día que se ha publicado el programa de hoy y deberán contestar abajo de la publicación. Las primeras 5 personas que respondan correctamente serán acreedoras a un bonito obsequio. Gracias. Esto es todo por hoy. Adiós. Cuídense. Bye. Hasta luego. Esta es la radio que te escucha. Radio Ecatepec. En sintonía contigo.